Es 9 de junio de 2022. Hoy vamos a seguir hablando de resistencia al corte. Estamos en el capítulo 6 de nuestra materia y veamos en qué tema estamos. ¿Qué podemos nosotros ver en nuestra pantalla? El título y a continuación lo que estamos tratando, el modelo de estado crítico. Las clases anteriores hemos entendido qué representa la falla en un suelo, la falla al corte en un suelo, qué representa el estado crítico y el pico. Y luego hemos entrado y hemos dicho, hay un modelo de estado crítico de cómo se comporta el suelo. Y para eso hemos tenido que ver cómo pasar el plano tau sigma al plano QP'. Y lo hemos conseguido y luego le hemos agregado el índice de vacíos y hemos entendido el comportamiento durante un triaxial. De modo que si la muestra está normalmente consolidada, hemos visto claramente qué trayectoria sigue y cuáles son las ecuaciones de las envolventes de las trayectorias. Y esta figura en 3 dimensiones nos ha ayudado muchísimo. Y ustedes, dentro de lo que ha representado este ejercicio, le han puesto la ecuación a cada porción. Por ejemplo, han dicho, yo conozco que esta es la línea de estado crítico en el plano QP', ya le han puesto una ecuación. Luego han visto esta otra proyectada a la misma línea en este otro plano EP', y han entendido cuál es la ecuación de esta línea, y especialmente cuando el valor se asocia con 1 aquí y con un valor E sub gamma. Y lo mismo para la ecuación de la línea normalmente consolidada. Y luego aparece esta otra curva y esta que tienen sus ecuaciones. Y por supuesto esa de ahí. Y esa ha sido la idea. Entonces en ese repaso, al entender aquello, al tener solucionado eso, han entendido muchísimas cosas con relación al estado crítico hasta ahora visto y adicionalmente seguramente les han surgido igual muchas preguntas, ¿no? Entonces pueden hacer sus preguntas en este momento. Bien. Luego hemos entendido que el movimiento acá era para un suelo normalmente consolidado, de ahí que seguimos esta línea de consolidación normal y llegamos a un punto, y a partir de ese punto se da la compresión. Entonces hemos dicho, seguimos esa línea normalmente consolidado, llegamos a ese punto, sigue normalmente consolidado. Y en estos gráficos hemos partido de ahí en la compresión. Y hemos dicho, bueno, eso puede entenderse en este otro gráfico. Aquí hemos seguido esta línea y hemos llegado a ese punto. Y para llegar a la superficie de falla, ahora sigue una trayectoria sobre una cierta superficie. Y si estamos en un punto más lejos o más cerca, va a seguir a lo largo de esa superficie la trayectoria. En el texto aparece esa gráfica y dice, esa trayectoria vista en el plano QP' representa llegar ahí al punto de consolidación normalmente consolidado y sigue esa trayectoria hasta llegar
a ese punto en la falla. Esa es una superficie de Rosco, ¿no? Esa es básicamente la idea. Pero, y eso es lo que decíamos igual cuando hablamos de índice vacíos, pero podría descargarse el suelo, bajar el valor de P, entonces se sale de la línea de consolidación normal. Por lo tanto, uno está en la línea de consolidación normal y además hace una descarga, como aquí línea de consolidación normal, y hace la descarga hasta algún punto. Y si descarga mucho, carga mucho y descarga mucho, la razón de sobreconsolidación es muy grande y a partir de aquello, desde ese punto, existe cierta superficie que no va a ser la misma anterior. Entonces, cuando vemos esta gráfica, quiere decir descargamos y en el otro extremo se sigue otra superficie. Y esa otra superficie es la superficie de Vorslev, ¿no? Entonces, a un extremo, todo lo que hemos visto y al otro lado, al descargar la superficie de Vorslev y se llega al estado crítico. Y eso es todo lo que hemos visto hasta hoy. Y ahora, después de entender esas trayectorias, esos movimientos, todos los ejes, nos toca ver el mismo modelo, qué dice el modelo, y vamos a ver diferentes casos aplicados a estos suelos. Hasta ahora hemos avanzado en el modelo, pero no hemos visto exactamente el modelo. Entonces, eso es lo que viene ahora. Igual pueden hacer sus preguntas. Bien. Vamos a ver cómo el suelo se comporta en un triaxial CD. Es un suelo tipo 1 y en el modelo crítico. Y toda esa representación está en la figura 689 de su texto y la vamos a ver con calma, como modelo mismo, ¿de acuerdo? Y empezamos agrandando la primera figura, la que representa este eje Q en función de P'. Y ya conocemos algunos aspectos de ese suelo. Ya sabemos que hay una línea de estado crítico de ese suelo. Entonces ya sabemos que esta línea es existente y sabemos que esa línea tiene una ecuación. El valor de Q es igual al M por P. Como es en la falla, el Q en la falla es M por el P' en la falla. Conocemos. Y M es función de phi, del phi crítico. Por lo tanto, sabemos dónde está ubicada esa línea. Y en nuestro modelo, ahora tenemos un suelo normalmente consolidado. Esa es la idea, normalmente consolidado, ¿no? Es lo que decimos. El suelo aquí es tipo 1. Entonces, partimos en una posición y decimos, voy a consolidar el suelo, parto de esa posición y sé muy bien que llego hasta esta otra posición. Y esa es la máxima, el máximo esfuerzo que yo le estoy aplicando, el P'C. Vamos a poner otro color aquí, un segundito. Y vamos a decir ese que esté relacionado con la consolidación desde ese punto hasta el máximo ahí y ahí tenemos un P'C. Y luego descargamos un poco para que el suelo sea tipo 1, no
entre un OCR entre 1 y 2 y tenemos específicamente un P'0 y estamos en esta posición. Y eso es lo que hemos conocido como la consolidación. Ahora, la clave de este modelo, que no aparece en las relaciones de Mohr-Coulomb, es que se ha generado una superficie de fluencia que antes no la veíamos, no mencionábamos aquello, esa es la clave. Y este modelo nos dice, ahora usted sepa que existe esa superficie de fluencia y ahí estamos resaltando la superficie de fluencia. Por supuesto, ya habíamos marcado además que conocemos esa línea de nuestro suelo, ¿no? Ahí está. Y también conocemos esta otra ecuación. La conocemos muy bien. Y por supuesto, vamos a decir, va a nuestro formulario, pero está asociada con que el valor de P', el eje X al cuadrado, menos P'C por P' más Q al cuadrado sobre M al cuadrado igual a 0. No, quizás no la saben de memoria, pero es la que han repasado y saben que existe esta superficie de fluencia. ¿Verdad que sí? Y muy bien, entonces dentro de esta superficie de fluencia, cualquier combinación Qp' hace que el suelo se comporte de forma elástica. Entonces, como hemos bajado, estamos dentro, este suelo va a tener un cierto comportamiento elástico. Si yo vuelvo hasta ahí o bajo un poquito más, se comporta de forma elástica, porque yo he condicionado ese valor. Bien, podría yo empezar en este punto, podría, no hay ningún problema, pero en este caso estoy en este otro punto. Y ahora se da la compresión, ¿no? Eso es lo que entendemos. Y al darse la compresión, se sigue otra vez una trayectoria y decimos, ¿cuál va a ser la trayectoria ahora? Y entendemos que la trayectoria ahora va a ser esta. ¿Por qué? Porque nuestro triaxial es un triaxial CD, una compresión drenada, y la pendiente es conocida. La pendiente aquí es 3:1. Entonces ahí hay una ecuación muy clara para esa pendiente. Y hemos dicho, la ecuación es que el delta Q sobre el delta P sea igual a 3. Esa es la ecuación de una recta, ¿no? Y ustedes la han desarrollado para venir a esta clase para que no haya ninguna duda. Entonces, conozco esa ecuación de esa recta y sigue esa trayectoria. Entonces, en algún momento, cuando estoy comprimiendo, le estoy aplicando un esfuerzo Q y le corresponde un valor de P' y eso, por supuesto, equivale a un sigma 1 y un sigma 3 actuando. Y aquí estamos hablando de esfuerzos efectivos. Actúan en ese suelo. El suelo se está comprimiendo. Y si parar ahí y descargo, entonces noto que como estoy en el rango elástico, eso me dice el modelo, como estoy en el rango elástico, pues el suelo puede recuperar toda la deformación si hago la descarga. Pero bueno, aquí no veo nada de deformación, es solo QP. Y sigo avanzando y llega un momento en que en esa trayectoria he llegado yo a este punto. Y miro ese punto en especial y digo, ese es un Q sub y es un valor de P' Y. ¿Y por qué Y? Porque acabo de llegar a la superficie de fluencia. A partir de ese punto, ya el suelo va a dejar de comportarse de forma elástica. Esa es la clave. A partir de ese punto ya no se comporta de forma elástica.
Muy bien. Entonces, pregunta, ¿puedo yo calcular cuál es ese valor de QY y el valor de P'Y? Para este caso en que yo puse un valor de P'C. La respuesta es sí. Este es un punto y ese punto corresponde a la recta y corresponde a esta otra superficie. Entonces, P' y Q en Y están en esta ecuación y están en esta otra ecuación. Por lo tanto, son dos ecuaciones con dos incógnitas. De esa manera yo puedo calcular el QY y el P'Y. Esa es la clave. Bien, entonces si me dicen cuáles son los valores de esfuerzo que corresponden a la afluencia, el QY y el P'Y. Y como yo sé porque por definición adicionalmente todo valor de Q, en este caso el QY, es el sigma 1 menos el sigma 3 y adicionalmente yo sé que el valor de P' es un tercio del sigma 1 prima más dos veces el sigma 3 prima. Y si digo para Y, QY y PY, este significa sigma 1Y, sigma 3Y, y lo propio aquí, dos ecuaciones con dos incógnitas, el sigma 1 y el sigma 3. Entonces realmente conozco los esfuerzos en este modelo, esa es la clave, ¿no? Que van a representar la fluencia. Ahora, ¿ha fallado el suelo? No, porque estoy aquí, no ha tocado la envolvente. Además, tiene que fallar en tres dimensiones, ¿no? Aquí es en dos dimensiones todavía. No aparece el E. Y bueno, sigo comprimiendo, sigo aumentando el sigma 1 y el sigma 3 se mantiene constante, entonces Q va aumentando y también el valor de P'. Y ahora resulta que sigo, por supuesto, la misma pendiente. Conozco que sigo avanzando por esa línea y llega un momento en que alcanzo ese otro punto. Es cualquier otro punto. Pero entiendo que conozco la relación entre Q y P porque conozco esta ecuación. Delta Q es 3 veces delta P. Por lo tanto, el Q es 3 veces el P final o el P menos el P'0 más el Q'0 asociado con, por ejemplo, estos valores, ¿no? Pero puede ser cualquier otro punto, esa ecuación es muy clara. Y llego ahí y conozco ese punto. Antes conozco igual la relación, esa es la ecuación. Pero cuando he llegado aquí, paro ahí un momento, si pudiese parar el ensayo y digo, aquí estoy en otra superficie de fluencia. Si desde ahí descargo, elástico, pero ya es otra superficie de fluencia. Y la clave es que esa otra superficie de fluencia tiene una ecuación que es idéntica a esta, pero el P' se cambia, se nota clarito porque cambia. Y ahí decimos ahora hay otro valor de P'C. No he ido directamente como antes fui. Durante la consolidación, no he ido. Pero igual al ir en esta otra trayectoria, y si hubiera cualquier otra trayectoria, defino que ese suelo, si hubiese ido por aquí, me hubiera dado ese valor. Entonces aparece un nuevo valor de P'C con esa ecuación para esa nueva superficie. Es clave entender eso, ese es el modelo, así se comporta el suelo en cuanto a la fluencia cada vez que se comprime. Y por supuesto, esto no se podría explicar en un eje tau sigma, de ahí hemos necesitado cambiar y este modelo, que realmente es el modelo de estado crítico, el modelo de la arcilla de Cambridge, ¿no? En inglés, ese Cambridge viene solo como Cam y es el modelo de la arcilla de Cambridge. Cam Clay Model, ¿no?
pero el CAM es Cambridge. Y nosotros, modelo de estado crítico. Es una manera de representar el comportamiento del suelo. Y por supuesto, como ingenieros civiles, necesitamos saber el comportamiento del suelo. Normalmente no es que uno usa mucho el QIP para la ingeniería normalmente. Termina con tau y sigma, pero, pero es parte del conocimiento este QIP y aparece en muchísimos libros, de modo que hay que llevar. Pero les vuelvo a decir, no es que en la ingeniería uno termine usando QIP mucho, pero en este punto hay que saber, hay que entender. Perfecto. Y luego continúa nuestro suelo comprimiéndose y entendemos que sigue esta trayectoria. Entonces después pasa por ahí, luego por ahí, luego por ahí y luego ahí. Y llega un momento en que el suelo realmente falla, llega a ese punto. Y ese punto es el Q en la falla y tiene un P' en la falla y la relación entre ambos valores es esta, Q igual a M por P'. Pero son dos valores, ¿no? Podrían ser cualquiera de acá. Ahora, ¿cómo sé cuál es este? Bueno, porque además conozco esta ecuación y el Q en la falla y el P en la falla son el mismo de esta línea recta y de esta. Dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, ahí están todas las posibles dos ecuaciones con dos incógnitas, definen esos puntos y de esa manera en el modelo yo puedo saber cuál es el Q en la falla y el P en la falla. ¿Cómo es el modelo? Ahora sí, este es Q en la falla y P en la falla. Además sé cuál es el sigma 1 en la falla y el sigma 3 en la falla, dos ecuaciones y dos incógnitas. Entonces, como modelo, sabiendo ya la resistencia a priori y sabiendo el P', la, claro, la resistencia y sabiendo de dónde parto, puedo yo deducir el valor en la falla. Ese es el modelo. Así se comporta el suelo en estos planos QP'. Pueden hacer sus preguntas. Bien. Entonces hemos visto en esta gráfica que les dije que describe todo el comportamiento, esta gráfica QP', y hemos entendido bien todos los valores ahí. Al mismo tiempo, ha habido una compresión, un cambio de índice de vacíos, y eso es lo que nos toca ver ahora, el cambio de índice de vacíos en función de P', mientras sucedía aquello. Y ya he entendido la clase anterior. Ahora en el modelo veo que representa y digo, he partido con un índice de vacíos y mi suelo estaba normalmente consolidado, ¿no? Esa es la clave. Por lo tanto, agarro y digo, he seguido sobre la línea de consolidación normal. ¿Conozco la línea de consolidación normal de ese suelo? Sí, la línea de consolidación normal de ese suelo es esta de ahí. Tiene una ecuación claramente definida. En forma general he dicho, esta ecuación, la línea de consolidación normal que la ponemos en inglés, pues tiene una relación lambda es igual a un delta E cuando tomo dos puntos en especial sobre el logaritmo natural de un P'F sobre un P' inicial. Y he dicho, si es que en especial yo estoy tomando un punto en que el P' sea 1 o el logaritmo de P' sea 1, entonces, además, esta puede escribirse como E, el E en cualquier punto, es el E0
asterisco, el punto que corresponde a ese valor, menos lambda, en valor absoluto el lambda, por eso, del logaritmo de p. También he aprendido eso. Han escrito eso, esas ecuaciones para venir a esta clase y han repasado, lo hemos visto en la clase anterior. El hecho es que conozco esa ecuación de ese suelo en mi modelo. Y no importa de qué índice de vacíos yo parta, aquí, claro, mi curva es un poquito, no me deja dibujar bien, pero sí la pongo aquí, digamos, ¿no? Es un valor de índice de vacíos que corresponde a un P' inicial, un P' cero, porque todavía no hay carga y le corresponde un índice de vacíos. Y solo digo, es un índice de vacíos cualquiera, para un P' cero. Cuando es 1, ¿no? El P', entonces resulta que si el P' es 1, el E0 es el E0 asterisco. Pero ahora solo digo, he partido en mi ensayo con un valor de índice de vacíos conocido. ¿Por qué conozco el índice de vacíos? Porque en el capítulo 1 he aprendido que hay una relación del índice de vacíos con el peso unitario, con el contenido de humedad, con el grado de saturación, con la gravedad específica de los sólidos, ¿no? Todo aquello, y puedo yo determinar el E al empezar. Y como además sé la curva, entonces entiendo que en cualquier punto que yo voy aumentando el valor de P', conozco. Ahora, esa mi curva la estoy dibujando para que entre en la pantalla. Así, ¿no? Se entiende que la curva, por supuesto... disculpen, algo apretado y chau presentación. Entonces déjeme un segundo a volver a la presentación. Bien, ahora sí. Entonces, lo que decíamos es que conocíamos el índice de vacíos inicial y para un índice de vacíos inicial y un P' cero, realmente seguimos esta trayectoria que es conocida, ¿no? Y sigue esa, porque conocemos la ecuación. Al salir de la presentación se ha salido totalmente, se me borró, pero conocemos la ecuación. Y ahora yo sé en especial que he llegado a un valor de P'(C). Esa era la idea. He llegado a un P'(C) que yo he querido dar. Entonces, como conozco la ecuación, ¿no? Esa ecuación es lambda igual al delta E dividido entre el logaritmo natural de un P' final sobre un P' inicial. Es muy claro que si yo conozco el E inicial y el P inicial y adicionalmente conozco un P final, podría yo determinar a qué punto he llegado con la ecuación, ¿no? Esa es básicamente la idea. Ahora, si este valor aquí es 0, voy a tener un pequeño problema y va a salir indeterminado. Por eso normalmente no quiero para un valor de 0, ¿no? De ahí viene que yo quiera para un valor de 1 para P y ahí mido el valor de E, ¿no? O asumo el mismo, depende del caso. La clave es que es solo cuestión de tener dos puntos conocidos
Y a partir de esos dos puntos conocidos es que yo puedo saber en cualquier otro punto qué va a suceder. Entonces, conozco el P'(C) y, por supuesto, para esa ecuación, acabo de hallar un E en esa consolidación por la ecuación. Entonces, el hecho de hacer la consolidación ahora en este modelo me permite conocer el índice de vacíos. Y ahora he descargado, ¿se acuerdan? Y el descargar representa seguir otra trayectoria. Y en este caso, la trayectoria de descarga es esa de ahí. ¿Hasta qué punto he llegado yo? Hasta un valor conocido, P'0. Y, por supuesto, el P'0 está aquí, P'0. Y eso quiere decir que en la descarga llego más allá. En la descarga realmente yo llego hasta ese punto. ¿Y conozco esta ecuación? Por supuesto que conozco esa ecuación. Kappa es el delta E entre el logaritmo natural de un P final entre un P inicial. Esa es la ecuación. Entonces, si yo ya tengo un punto aquí y quiero hallar para este otro PLE, pues es usar la ecuación, nada más, ¿no? Si aquí tengo un punto, lo mismo aquí y lo propio acá. Consecuencia, yo puedo saber cuál es este índice de vacíos después de descargar. Y ese es el que le llamo índice de vacíos inicial para la compresión. Índice de vacíos inicial, P'0 y E0. ¿Verdad que sí? Entonces, noten que, como sé las ecuaciones, sé los índices de vacíos y estoy en el modelo, sé de dónde a dónde voy. Y ahora comprimo de forma drenada. Comprimo de forma drenada. Y yo sé que en una primera parte el suelo se va a comportar de forma elástica. ¿Se acuerdan? Se comporta de forma elástica. Consecuencia, si se comporta de forma elástica, va a seguir la misma trayectoria. Entonces digo, muy interesante, quiero ver cómo va a funcionar eso y al comprimir ahora de forma drenada, parto de ese punto que conozco, P' es 0, y va a seguir la misma ecuación. ¿Por qué? Porque se comporta de forma elástica. ¿Hasta qué punto? Hasta un punto que es el P', hasta ese punto que va a ser el P' y E, hasta ahí se comporta de forma elástica y con un valor de E y E asociado con este P'(C), porque esta curva tiene un P'(C), este. Entonces, el EY y el P'(Y) son puntos conocidos, ahí están, ¿no? Se nota claramente. Entonces, es conocida esa y hasta ese punto sigo esa trayectoria, ese es el comportamiento. Allá había calculado en el gráfico anterior el EY y el P'(Y). Bueno, y ahora, ¿qué es lo que resulta? Resulta que ya no voy a seguir por esa línea, porque a partir de ahora el suelo está ah, fluyendo, ¿no? Cambia la superficie de fluencia. Entonces, voy a analizar otro punto. Y aquí es clave recordar lo que hemos dicho antes. En esta consideración, he dicho, voy a analizar mi otro punto y el otro punto a analizar va a ser este de acá.
Y a ese otro punto le corresponde, no he llegado directamente ahí, pero le corresponde un P'(C) a este otro punto. Le corresponde un P'(C). Si bien no he llegado directamente a ese valor de P'(C) y Q0, pero la superficie es claro y puedo calcular ese P'(C). Eso me acuerdo. Ahora estoy en esa condición. ¿Y eso qué va a representar en este gráfico? Eso va a representar que he avanzado en cuanto a aumentar P. Eso quiere decir que yo estaba en el P'(Y), estaba ahí, pero voy a seguir aumentando el valor de P' y en algún valor de P' en especial, ahora se da el P' nuevo C. Y el P' tiene que estar sobre esta curva normalmente consolidada, le corresponde a ese valor. Y ese está asociado con el P'(C) nuevo. Otro valor de P'(C) mayor que el anterior, eso es lo que quiero decir. Y conozco ese valor, conozco por la ecuación asociada con la falla, ¿no? Entonces, con la superficie de fluencia, querido decir. Entonces, conozco ese valor. Pero yo no he llegado ahí, yo no he seguido esta trayectoria y después de esta, eso queda claro. Yo he seguido otra trayectoria en este sentido, con esa superficie de fluencia, un otro Q y un otro P, y puedo yo saber el Q exacto y el P exacto, ¿verdad? Entonces aquí digo, estoy con un P' específico y con un Q específico. ¿Y cuál es el valor de P' específico en este caso? Es uno que estoy viendo igual y aquí digo es ese de ahí y ese es el P' específico cuando se da P'(C). Y ahora digo, entonces es muy simple. Si yo tengo un P'(C), aquí está dado mi P'(C), con un valor de E dado porque está en esta curva, si descargo, ahora cambio a descarga línea verde en mi dibujo, descargo, si descargase, porque no he descargado, si descargase, seguiría esa trayectoria. Si descargase. Pero no he descargado, he llegado a algún punto asociado con el valor de P' con esta ecuación. Entonces, esta línea tiene en esencia la misma forma, la misma ecuación, es paralela, es esta de acá. Y yo conozco este punto porque está sobre esta línea y conozco el P'(C), por lo tanto conozco el nuevo valor de E, conozco. Y si conozco este punto y conozco la ecuación, puedo calcular el E que le corresponde a este nuevo punto, el que sería de este otro color. Entonces, a ese punto es conocido y tiene específicamente un E para este P' con este P'(C). Entonces, la clave es esa. Pero no he ido de aquí, aquí y luego aquí y después he descargado. He ido directo de ahí a ahí. He ido directo. Entonces, es básicamente la clave aquí. Por lo tanto, este punto es también conocido. Y si yo me doy otro P', igualito, con otro P', le va a corresponder un otro P' cuando crezca a otro P'(C) y de ese P'(C) descargando en paralelo hasta el P' que estoy yo dando, voy a conocer esos puntos y así conozco esta trayectoria. Un punto ahí, otro ahí, etcétera. Cualquier punto conozco de esa. Y digo, pero no es una ecuación esta, eso va a estar difícil. No, sí, o sea, en el sentido de que más tiempo, pero por supuesto que termino conociendo la trayectoria aquí.
Bien, entonces el entender esta trayectoria es muy importante. Pueden hacer sus preguntas. Bien, y ahora concentrémonos en que igual hay una línea de estado crítico. O sea, esto igual llega a la falla, ¿no? Entonces digo, aquí está mi línea de estado crítico y conozco la ecuación de esa línea de estado crítico. La ecuación es el E en la falla es igual al E sub gamma menos el lambda por el logaritmo natural del P' en la falla. Esa es la ecuación ahí. Pregunta, ¿conozco el P' en la falla? Sí, porque lo he calculado hace un momento, ¿no? Aquí avanzo y llego a ese punto, entonces conozco el P' en la falla. Si conozco el P' en la falla y conozco el E sub gamma, que he aprendido a calcular, entonces inmediatamente calculo el E en la falla, que es ese valor. Entonces, para el P' conozco ese valor. El último punto es ese de ahí. Podría yo ir de otra manera, aplicar exactamente lo mismo si yo, perdón, estoy yendo al otro lado. Si es que yo puedo decir, llego aquí a este último punto y en ese último punto hay una superficie de fluorescencia con un P'(C) en la falla, es correcto, podría yo, y ese P'(C) en la falla equivale a llegar a algún punto conocido P'(C) en la falla y para ese P'(C) en la falla le corresponde un E. Entonces también puedo hacer lo mismo, ¿no? No hay ningún problema. Perfecto, entonces ese es el comportamiento del suelo. ¿En qué planos? En el plano QP' y en el plano EP'. Pueden hacer sus preguntas. Bien, ahora veamos que mientras en el plano QP' había la compresión, eso quiere decir que yo he partido de este punto que era el P'0 y he ido avanzando y he llegado a este punto que es el P'Y y luego he llegado a este otro punto que es el P' en la falla, ¿no? Y con los respectivos valores de Q porque conozco la pendiente. Ha sucedido algo en el plano Q epsilon. En otras palabras, el modelo me dice que epsilon va a poder calcularse. Y eso vamos a ver la siguiente clase. Entre tanto, digo, si puedo calcular para un valor dado de QP el epsilon, excelente. Entonces, en una primera parte, el suelo se comporta de forma elástica y luego, para cada otro punto, no se olviden que estos son cada punto, cada punto voy a poder calcular para cada uno de esos un epsilon. Y el último punto, porque este es un suelo tipo 1, es ese en la falla. Este es el Q en la falla y yo voy a poder predecir el epsilon asociado con la falla. Y por supuesto, miro y digo ningún pico, porque el suelo era tipo 1 y llega al estado crítico, entonces me queda claro que funciona de esa manera. Pero todavía no he aprendido a calcular la relación entre Q y epsilon, va a ser la siguiente clase. Pero entiendo cómo va a ser la relación.
Entonces, una vez más, si vuelvo a este gráfico, Qp', Ep' y Qepsilon, entiendo la idea. Y además, ¿podría yo calcular el valor de E específico en cada punto? Por supuesto que sí, ¿no? Entiendo que he ido calculando los valores de en cada punto, por lo tanto, a cada uno le corresponde un E hasta que llego al E de la falla y esa relación va a ser así, de compresión, porque es un suelo tipo 1. En el texto después aparece esta gráfica en que dice es lo que estamos hablando, de Q a P' y de P' hasta la falla con la pendiente asociada y esta relación de esa manera hasta la línea de falla. Es la misma idea y se le agrega en algún momento que por la superficie de Vorslev realmente ahí hay valores que son imposibles, pero no necesitamos ni dibujar eso, solo sabemos que son imposibles cuando se carga aquí, se descarga hasta ahí. Al seguir esta trayectoria 1 a 3 se da eso, ¿no? Desde el descargado, entonces hay valores ahí dentro que son imposibles que se den. No importa mucho, es la misma idea, ¿no? Y ya hemos entendido de esa manera todo lo relacionado con el triaxial CD suelo tipo 1. Una vez más, pueden hacer sus preguntas. Bien. Veamos ahora el comportamiento de un triaxial CU, un suelo en suelo tipo 1. Otra vez hay esas relaciones y otra vez queremos partir con una. Y ya sabemos muchas cosas, ¿no? Entonces ahora vamos más rápido y decimos, perfecto, ¿dónde voy a yo partir? En este primer punto, Q y P'0. Y primero voy a ver el esfuerzo total y luego el efectivo, porque va a haber diferencia P' y P. Entonces digo, resulta que hay una consolidación, entonces sigo esa trayectoria hasta ese punto y ese es el valor, no hasta ese punto, sino hasta este valor en la consolidación. Y por supuesto entiendo que después descargo y llegó un valor de P sub 0 y este valor era P'C. Y luego dejo que la presión de poros se disipe, entonces realmente también este es el P'0 y este otro es el PC, pero quiero ponerla así, y también termina siendo el P'C en esfuerzo efectivo y total. Eso he aprendido en las clases anteriores. Hasta ahí y descargo. Y he llegado a ese punto. Y ahora una vez más se ha generado la superficie de influencia porque yo le estoy dando un valor de P máximo, que es esa de ahí. Entonces conozco el P'C y conozco esa ecuación. Sé ese punto. Y descargo y llego ahí. Ahora comprimo. Y aquí está la diferencia. Comprimo y al comprimir tengo que ver el esfuerzo total y el esfuerzo efectivo no son lo mismo, ¿no? Esa es la clave aquí. Entonces, al comprimir aparece esto en cuanto al esfuerzo total. Y hay un delta Q dividido entre el delta P igual a 3. Delta P, no delta P'.
En cuanto al esfuerzo total, y aquí está el esfuerzo total. Y en cuanto al esfuerzo efectivo, aquí sucede algo que es clave. Yo había visto una curva y había entendido por qué tenía que ser una curva y la dibujamos en este momento, que más o menos luzca así, ¿no? Yo he entendido que la curva es esa hasta la falla y sé la pendiente de esa curva, pero aquí yo estoy en el modelo de estado crítico. Y si bien el comportamiento que yo observo en un triaxial es ese, el modelo de estado crítico introduce la superficie de fluencia y dice, mientras el suelo se comporte de forma elástica, va a resultar que esta curva es vertical. No es esa de ahí. En el modelo. Nadie dice que la curva no sea esa otra. Entonces, en el modelo, la trayectoria que se sigue es esa de ahí. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de fluencia. Y ese punto entiendo que es el QY aquí. Y, por supuesto, este igual va a ser igual al P'Y. Eso. Y ahí he llegado a la superficie de fluencia. Entonces, en ese trayecto se da ese valor. Uno es efectivo y el otro es total. La diferencia, si alguien me dice, entonces, ¿cuál es la presión de poros generada aquí? Yo digo, la presión de poros es, por supuesto, siempre es así. P' es igual a P menos U. Por lo tanto, cualquier presión de poros es P menos P'. Y si yo quiero saber en la fluencia cuál es la presión de poros, entonces el U en la fluencia, UY, es PY menos P' Y. Y digo, ahí está. ¿Cuál es el valor asociado con este punto en cuanto a P'Y y cuál le corresponde en cuanto a P en ese mismo momento, para ese mismo Q? Eso, esa es la idea. Entonces, he llegado a ese punto, está en la fluencia y la clave es que el modelo dice, no vamos a tomar esa curva, vamos a tomar una línea recta porque el modelo pues tiene esa condición, que viene de la idea de que en suelos elásticos tiene que para un mismo P aumentar el valor de Q en esfuerzos efectivos indefinidamente, así, pues en línea vertical. Bien, y llegados al punto de fluencia, ahora nos dirigimos a ver lo que sucede aquí en este suelo, aquí en EP', cuando llegamos a la fluencia. Y en nuestro texto la gráfica es E en función de P' y luce así. Pero más adelante hay otra gráfica que está mejor dibujada y vamos a entender por qué en un momento. Entonces, hasta ahora vuelvo a decir lo que acabo de ver, que he llegado a un P'C, he descargado, he llegado a un P'C, ¿no? Y cargo y llegó a un QY, ¿no? Es un QY el que le corresponde ahí. Un Q sub Y. Y ese también se vuelve un P'Y. Entonces aquí parto de un índice de vacíos dado y el índice de vacíos va disminuyendo conforme yo aumente el valor de P' hasta ese punto y luego se da una descarga y conozco que se da la descarga por una cierta curva y digo, esa curva es esa de ahí, hasta el valor de P'0. Y por lo tanto, conozco yo el E0 porque conozco esta ecuación también. Y ahora la clave es que el suelo está, es una compresión no
drenada, no se deja salir agua. Por lo tanto, el E en la falla va a ser igual al E sub 0. ¿Eso qué quiere decir? Que en este plano E en función de P', yo voy a dirigirme ahora hacia la falla hasta que llegue a la línea de estado crítico. Y como conozco esta ecuación, voy a conocer el P en la falla, porque conozco la ecuación de la línea de estado crítico. Entonces, conozco el P en la falla. Y ahora puedo volver aquí y digo, como conozco el P en la falla, conozco este, por lo tanto, acabo de descubrir cuál es el Q en la falla. Y esta trayectoria de esfuerzos ahí aparece de esa manera y porque conozco un punto y conozco el otro punto. Y mientras se daba eso, por supuesto que adicionalmente puedo conocer el P, ¿no? Porque conozco la trayectoria asociada con 1/3 en los esfuerzos totales y para este Q le corresponde un P. Por lo tanto, también conozco el P en la falla. El U en la falla, en este caso, va a ser el P en la falla menos el P' en la falla. Conozco porque conozco todo. En el texto, esta gráfica es correcta, está en su texto, pero en este caso aparece esta gráfica y la descarga sigue esa línea, no tiene esta porción hasta un cierto lugar y de ahí horizontal porque 0 es igual a F. Hay que corregir en esa primera gráfica del texto. Entonces, realmente esa descarga es hasta un valor específico y dado y ese valor es el punto C. Entonces, hasta el punto C, la descarga es correcta con las ecuaciones que yo conozco. Pero a partir de ese punto, la trayectoria tiene que ser horizontal porque no hay cambio de índice de vacíos, entonces de ahí viene que tiene que ser horizontal. Y esta línea debería estar un poquito más atrás. Esa es realmente la línea de estado crítico. Conocemos la ecuación, pero lo correcto es eso. Bien, y de esa manera, otra vez conozco los diferentes puntos. Y en esta relación he visto cómo es que es la relación Q en función de P' y P y de E en función de P'. Y una vez más yo puedo decir, y asociado con esta compresión, existe una deformación que la voy a aprender a calcular mañana y en ese sentido esta línea recta, aquí hay un Q y E que conozco, entonces hasta ahí el comportamiento es elástico, entonces es una línea elástica y después para los otros puntos va a haber obviamente un Q y un P y para Q y P yo voy a calcular E y la trayectoria sigue siendo una de tal manera que no tenga pico. Este detalle mañana. Y lo último, como yo he podido calcular la presión de poros en cada caso, es obvio que también voy a poder dibujar el delta U en función de epsilon porque en cada caso he podido calcular U entre el P total y el P' en la falla. Entonces también en el modelo voy a poder saber y predecir el valor de delta U. Entonces en este modelo realmente ese Q en función de P' y P, Q en función de epsilon, a complementar mañana, E en función de P', delta U en función de epsilon. Pueden hacer sus preguntas.
Bien. Y como la compresión es no drenada, recuerdo que esta trayectoria de esfuerzos efectivos, de ir de ahí hasta ahí y después hasta acá, hasta la falla, el seguir esa trayectoria de esfuerzos efectivos está asociado con una compresión no drenada, ¿no? Muy bien, y a partir de eso yo puedo decir las ecuaciones me llevan hasta la falla, a esto en P y en Q. Perfecto. Si P termina siendo esto asociado con esta curva, ¿no? O sea, obviamente aquí abajo, yo llego a la falla y la ecuación esta es E en la falla, es E sub gamma menos lambda por el logaritmo natural del P' en la falla. Es claro que el P' en la falla tiene que ver con el logaritmo natural E de uno menos el otro sobre el lambda. Ahí está, ese es el P' en la falla. Y el Q en la falla asociado con M por P'. Entonces se dan esas ecuaciones. Y aquí me dice, si yo conozco el Q, como es una compresión no drenada, puedo relacionar con el CU. El CU es la mitad del esfuerzo desviador. Entonces de ahí viene que si el QF es esto, el CU es M medios y por lo tanto el CU es S. Y si tengo dos muestras, para esas dos muestras, el CU en la falla va a ser este y el de la muestra A y de la muestra B va a ser eso y puedo hacer esa comparación. Como varios de esos valores son iguales como el lambda, etcétera, entonces la comparación entre CU de un suelo puede ser eso, aprovechando que esta es una compresión no drenada, entonces puedo yo saber esas relaciones entre el CU para diferentes índices de vacíos. El E0 de B y el E0 de A. Interesante, no me da una muy buena relación. Excelente si yo el mismo suelo lo cambio y hago un ensayo cualquiera para hallar CU y sé que el E0 es tanto y ahora digo, pero el E0 en campo es otro o voy a compactar y voy a cambiar el E0. Una muy buena ecuación que me permite determinar la relación de CU en función de E0. ¿No? Interesante. Muy bien. Otra vez pueden hacer sus preguntas. Bien. Y luego vienen los suelos tipo 2. Veamos primero el triaxial CD y luego el triaxial CU, pero el suelo ahora es tipo 2. Otra vez queremos, según triaxial CD, ver los mismos comportamientos que vimos antes y ahí aparece. Primera idea, con función de P', el triaxial es CD, entonces sucede lo que ya conocemos. Sucede que partimos de ese punto, llegamos a este y este se vuelve P''C. Y luego descargamos, pero ahora la diferencia es que al descargar realmente la diferencia es mucho mayor. El suelo ahora es tipo 2. Igual que antes, eso ha involucrado que tenemos un P''C y una superficie de fluencia conocida. Y también sabemos cuál es la superficie de falla y decimos es esta de acá.
Perfecto. Entonces empezamos a comprimir de forma drenada y la trayectoria que sigue es esa de ahí. Y seguimos y decimos hasta ahí se comporta de forma elástica y digo, uy, parece que ya ha fallado, pero este es un solo plano. Entonces miro aquí y digo, ese comportamiento otra vez lo voy a poder ver aquí a través de la línea de consolidación normal. Conozco yo que sigue ese lugar hasta un P'(C) y conozco el índice de vacíos y luego descargo. Ahora, como he descargado realmente, y también conozco, perdón, antes de descargar, en paralelo, cuál es la línea de estado crítico, la conozco. Y sé que la línea de estado crítico es esa de ahí. Y ahora al descargar, entiendo que lo mismo de antes, pero ahora estoy descargando a un valor mucho menor que antes. Entonces, sigue una trayectoria hasta ese punto. Y ahí sí tengo el E0 y el P'0. Pero al descargar he pasado la línea de estado crítico porque el suelo está sobreconsolidado. Entonces, al descargar aquí y fui hasta este punto y descargué, y al descargar en la consolidación, no toqué la línea de estado crítico. Aquí sí, pero como tiene que fallar solo cuando se la toca en el espacio, entonces no ha fallado. Por eso puedo pasar y llega ahí. Entonces, este punto, P'0 es 0, es conocido, pero está detrás de la superficie de estado crítico, ¿no? Eso es lo que yo puedo ver comparado con esto. Entonces, ahora se comporta de forma elástica. ¿Hasta qué valor? Hasta un valor dado especial asociado con la línea de estado crítico. Ahí está, ¿verdad? Y ahí yo puedo decir, hay un valor de P dado y hay un valor de Q y elástico. Entonces la clave es que vengo aquí y digo, bueno, ahora, ¿cómo va a funcionar? Cambio de color y digo elástico. Entonces, elástico de aquí y sigo la trayectoria anterior hasta un punto que acabo de determinar, el P' que es cualquiera, pero que también he visto está sobre la otra línea de estado crítico, la conozco. Y digo, ah, no, entonces esta no ha llegado en el espacio a la línea de estado crítico. No, en realidad ese punto es otro antes, ¿no? Cualquiera, pero no llega hasta allá. Y va a seguir de forma elástica, y ahorita corrijo eso, va a seguir de forma elástica hasta este valor. Y ese valor es conocido. Ese valor es QY y P'Y. Otra vez puedo calcular QY, P'Y porque conozco esta superficie de fluencia, por supuesto que puedo calcular. Y hasta ahí se comporta de forma elástica. Entonces, ahora recién, ya fui más allá, puedo yo seguir hasta la superficie de fluencia. Y no toca aquí la línea de estado crítico. Al otro lado la pasó, pero aquí no. Por lo tanto, se nota que el suelo todavía no ha fallado. Llega hasta un punto conocido ahí. Y ahora, este es claro que ese valor está asociado con un EY y está asociado con un P'Y. Y a partir de ese momento es que sale de esa línea y va a llegar a la falla. ¿Y cómo va a darse eso aquí? Aquí está el comportamiento. A partir de ahí vuelve, baja el valor de Q
y sigue esta trayectoria. Entonces es interesante cómo ahora, desde la fluencia, sigue esta trayectoria y cuando vuelve ahí, ahora sí llega un Q' y P' en la falla. Pero después de haber llegado ahí y vuelto acá. Esa es la trayectoria en un suelo tipo 2. Consecuencia, aquí yo vuelvo a conocer ese punto, el P' en la falla, menor al P'Y. Y digo, entonces, ¿hacia dónde estoy yendo? Consecuencia, en esta gráfica, el valor asociado con la falla, lo conozco un P' en la falla y voy a poder calcular para ese punto el E sub Y. Y la trayectoria a seguir, la anoto aquí, ha seguido esa trayectoria y conozco ese último punto. Pero entiendo que sigue esa trayectoria el índice de vacíos. Y si ahora veo esta otra gráfica de Q en función de P' y le presto atención a la deformación que voy a aprender a calcular mañana, entonces Q en función de epsilon representa que sigue de forma elástica hasta ese punto y luego desde el punto de fluencia baja hasta este otro, pero hay mayor deformación, entonces sigue ese. Y digo, claro, es un suelo tipo 2, en Q epsilon presenta un pico y luego llega al crítico. Entonces digo, muy interesante, en la falla realmente ese valor corresponde además, o sea, se dije que era el QY, pero el QY es el Q pico, porque ahí está clarito, el Q pico. Entonces puedo yo poner pico o Y, ¿verdad que sí? Y el P asociado, el P' Y asociado con esto, en el modelo de estado crítico. Y luego cuando llegue este otro valor es el Q en la falla, pero la falla es el estado crítico, está bien ahí. Entonces sigue esa trayectoria. Y luego se puede calcular más volúmenes, ¿no? Volúmenes epsilon, entonces epsilon en función de E, que vamos a aprender a calcular después. Pero la clave es que en este triaxial CU tipo 1 hemos aprendido QPEP con la idea del comportamiento con un pico y el modelo que habíamos dicho que tiene una línea de estado crítico, aquí le aparece a ese modelo, ¿no? Queda muy claro, el pico correcto, válido. Ahora, aquí parece obviamente que en este caso es más chiquito que en el otro, pero es solo cuestión de escala, ¿no? Ese Q en el mismo suelo es más grande que el del estado crítico. Pueden hacer sus preguntas. Bien. Y por último está el triaxial CU, suelo tipo 2, básicamente la misma idea. Y otra vez vamos por partes y una vez más decimos en la consolidación hemos partido de un punto ahí, luego hemos llegado a ese punto que determina el P'C y la superficie de fluencia y descargo este punto que es el P'0. Ha quedado definida la superficie de fluencia y la resalto, esa es la superficie de fluencia definida en este caso, ¿no? Queda muy claro, conocida. Y por supuesto que también yo conozco cuál es la línea de estado crítico, es esa de ahí. Y ya he entendido que ahora voy a seguir una trayectoria y la trayectoria se va a dar
en el plano P y en el plano P'. En el plano P, esfuerzos totales, una trayectoria con una pendiente 3:1. Ahí está la pendiente. Pero en el plano efectivo tiene que ser una vertical, igual que antes, hasta la superficie de fluencia, lo cual me va a dar un Q pico. Y ahí inmediatamente digo, en ese Q pico, aquí hay un total conocido y hay un efectivo. En la diferencia, el delta U en Y o el delta U pico. ¿Verdad que sí? Y ahora otra vez acudo a la otra gráfica, esta de acá, y otra vez yo entiendo que he seguido mi trayectoria de consolidación normal y he seguido esa trayectoria hasta ese punto y ahí aparece mi valor de P'C y un S conocidos. Y luego descargo y descargo de gran manera, o sea, la diferencia grande y paso la línea de estado crítico y llego a un valor de E0. Y ahora como es una compresión no drenada y conozco la línea de estado crítico de este suelo, entonces digo la línea de estado crítico de este suelo es esa, entonces E0 es igual a E en la falla y eso involucra eso. Por lo tanto, acabo de conocer de este gráfico el P' en la falla o de esa ecuación. Y si conozco el P' en la falla, de abajo es que tengo el P' en la falla, consecuencia también el Q en la falla que está ahí. Y la trayectoria, la última trayectoria, en este plano, entiendo que es fácil y simple, esa trayectoria está asociada con ese punto hasta la falla. Y la diferencia ahí en ese punto específicamente hay un P' en la falla y también hay un P en la falla asociada con esta trayectoria 3:1, la diferencia, la presión de poros. Y listo, ese es el comportamiento del suelo aquí. Es el mismo, no hay problema. Esa es básicamente la idea. Y por supuesto, mañana voy a aprender que puedo calcular un Q en función de epsilon y de esa manera otra vez hay un pico y hay una falla. Y como también puedo calcular la presión de poros, también puedo para ese epsilon calcular un U y ese U va a ser así típico de un suelo tipo 2. Pueden hacer sus preguntas. Bien, y finalmente uno dice quiero practicar. 6:17, 6:18 y 6:19 para ponerle números a todo esto. 6:17, 6:18 y 6:19 son los ejemplos para mañana. 6:17, 18 y 19. Muy bien, entonces pueden hacer sus preguntas. Ok, concluimos ahí. Hasta mañana tengan muy buen día.